Dar las gracias al alcalde, a nuestro querido alcalde, a nuestro estimado alcalde, por la confianza que depositó en mí cuando le propuse, casi a quemarropa, que podíamos hacer una charla sobre este tema, y no lo dudó en un instante y dijo rapidísimamente sí. Esto lo hacemos para las actividades, para este marco estupendo que es el de las actividades y de los actos que se celebran todos los años durante el mes de agosto, ¿no? Entonces incluso le propuse el tema. Yo creía que lo había olvidado, pero Consu me llamó en agosto y dice, sí, lo hacemos. Entonces, gracias, estimado alcalde, por confiar en que esto podía ser bueno en este marco de actividades tan estupendas que se están desarrollando este año. Y gracias también a Consu por la amabilidad, por el espíritu de colaboración y por la atención que siempre ha tenido conmigo para que esto se llevase, digamos, a cabo bien. Y a los demás, pues como dice Miguel Ríos, ¿no?, que decía eso: buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y gracias por ser tantos. Mari, mi hermana, que siempre me cuida tanto, también me cuida mi cuñado Agustín, decía, no, pon una foto en el cartel porque así te van a conocer y así van a venir más, ¿no? En fin, cuando el tema es tan interesante como este, muy interesante como este, no cabe duda de que el tema, digamos que las personas responden porque el interés es simplemente este del tema, ¿no? Así que gracias por estar aquí. Quizás debería dar unas gracias especiales a las personas que han venido expresamente a este acto. Es decir, no es que estuvieran por aquí, sino que expresamente desde lejos han venido precisamente a este acto. Claro, esto es jugar en casa porque no conozco a muchas personas que hayan hecho, digamos, ese acto de generosidad, pero efectivamente mi hija María y su familia, mi hijo José y mi sobrino Pablo, que han venido unos de Valencia y otros de Madrid. Entonces, permitidme que lo agradezca especialmente. Le agradezca especialmente a ellos. Yo estoy jubilado. Me dediqué a la enseñanza prácticamente durante 40 años. La mitad como maestro de primaria y la otra mitad como profesor de secundaria en los institutos. La educación es una cosa muy bonita y que compensa mucho, ¿no?, en el trato con las personas, sobre todo si las personas son jóvenes y trabajas para ellos. Digamos que es como si dijéramos trabajar para el país, para el futuro del país. Me gusta, pero si tengo que ser sincero, lo que más me ha gustado en la vida es ser un buen jugador de fútbol. Los recuerdos que tengo del pueblo, de mi niñez, de la más tierna infancia, como se suele decir, son jugando al fútbol. Yo creo que empecé a los 5 o 6 años en la era que está ocupada ahora por el consultorio médico. Allí jugábamos Ascensión, John, Roge, José Luis, que llamaban Bis, Antonio, el de Fabri, Jesusillo, Paco el de la Convertida, José el de Chichango, Emilio y Reyes, los hermanos. Luego me cambié casi al otro lado del pueblo, a la era que llamaban de Beltrán, por allí por donde vivía mi tío Ángel, y allí estaban Eugeniete, Virgilio, los hermanos que llamaban Pelusas, José y Pedrito, Jesús y sus hermanos,
Enrique, que era un poquito más joven que nosotros, incluso Miguel, el de Honorato, que era un poco mayor, también estaba por allí. Y naturalmente estaban Agustinet, Isidrete, Agustín, el de la Ricardilla, Agustinillo, el de la Paca, al que quiero enviarle un abrazo afectuoso desde este sitio, esta noche. Luego me cambié un poquito más para abajo, al Alto de San Ginés. Allí estaban José Luis La Serna, que llamamos Campa, Antoliano, Teodoro, Ángel de Upiano, alguno más que siempre se me... Manuel también, o Manolo, ¿no? Luego ya, digamos que pasé a otra categoría y entonces me hice miembro del equipo de los monaguillos, que eran un poquito mayores que yo. Allí estaban, por ejemplo, Francisco el de Cándido, Ricardo, el de Ernesto, Ignacio, que se llamaba, que también vivía por aquí, que se fue rapidísimamente a Andorra o a Barcelona, Edelmiro, Placi, Ramón, el que vivía cerca del campo de fútbol. Eso ya jugábamos en el campo de fútbol y jugábamos contra Emilio el de Alipio, el Pío, José Joaquín, Juan, Adrián, etc. Ese recuerdo todavía lo tengo. Tengo otro recuerdo, que es intentando con Javier el de Amador y Juan Eusebio, ¿no? El de Don Manuel, intentando fundar un club que se llamaba Los Leones, que no resultó demasiado, ¿no? Tengo también otro recuerdo de estar con Senén, con Vicente el de Alipio, con Ilumi, quizá con Abelardo, comprando en Albacete, comprando una equipación para un equipo del pueblo. Otras veces que jugábamos al fútbol, por ejemplo, Eugenio el de Ciriaco, otra vez Vicente, etcétera, que jugábamos al fútbol y hacíamos partidos que duraban 8 o 9 horas. 8 o 9 horas estoy exagerando. Vamos a poner 4, ¿no? Pero hasta el anochecer, ¿no? Allí 4 para 4, todo el campo de fútbol. Acabamos derretidos, pero aquello era bastante bonito, ¿no? Bien, a todos estos, lo que les quiero decir desde aquí es gracias por haber sido mis compañeros de fútbol en aquella infancia mítica de los años 60 y que me permitan hacer esta especie de reconocimiento. La mayor parte de estas personas que he nombrado, más del 50, más del 60%, nos fuimos. Somos inmigrantes. Venimos aquí solo temporalmente. Algunos se quedaron, afortunadamente, pero también se fueron muchísimos más antes que nosotros, que eran un poco mayores, también habían emigrado y después que nosotros, naturalmente, los más jóvenes que nosotros todavía se van con más frecuencia y en un porcentaje todavía mayor. En realidad, en los años 60, en nuestro pueblo hubo como una especie de vaciamiento demográfico por el cual el pueblo se iba quedando progresivamente sin gente. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó sin gente? Nosotros tenemos, digamos, dos razones para explicarlo. Una razón originaria de Casal de Benítez, que es que a finales de los años 60 cerraron los talleres de don Julián Navarro. Entonces se quedaron mucha gente sin trabajo, no encontraron otros puestos que emplearse aquí y tuvieron que salir a las grandes ciudades. Y una razón, digamos, más general de España que se puede explicar un poco en este gráfico, ¿no? Ahí es complicado el gráfico, pero bueno, lo que quiero decir es que aproximadamente ¿no? En el centro, en la década de los 50, de los 60, en España empezó a existir esto que se llama la mecanización del campo y, consiguientemente, sobraba manos de obra en el campo. Y entonces esa mano de obra tuvo que traspasarse a la industria, que funcionaba un poquito mejor, ¿no? Ahí, ¿no? Y entonces esa industria no estaba en los pueblos, estaba en las ciudades.
y entonces se fueron consiguientemente a la ciudad. Aquí se fueron sobre todo a Madrid, o nos fuimos, ¿no? Sobre todo a Madrid y a Valencia. No sabemos en qué porcentaje a un sitio o a otro, pero esos fueron los destinos prioritarios, ¿no? Otros se fueron, por ejemplo, a Barcelona, que mayoritariamente también han perdido un poquito de más contacto con el pueblo, ¿no? Porque están un poquito más lejos. Y hay otros grupos de familias más pequeños, pero que también son a destacar. Por ejemplo, hubo familias que se fueron a Zaragoza o a Ontinyent, que no es la conurbación, digamos, valenciana, o a Alcira, ¿no? En realidad, digamos que el estudio o la explicación de la emigración benitense, de la emigración de los benitenses, especialmente en los años 60, está todavía por hacer. Nos faltan datos, tenemos un poco de intuiciones, pero nos faltan datos. Yo creo que esto lo debemos ir haciendo pronto y pienso que la persona que mejor puede hacerlo, porque conoce mejor la historia del pueblo, es Pascual Martínez. Yo aprovecho para desde aquí animarlo otra vez, porque es una tarea que hay que hacer y hay que hacer un poquito ya, porque los primeros emigrantes que se fueron del pueblo en los años 60 ya van teniendo, digamos, su edad. Y, en fin, el tiempo es irremisible y corremos el peligro de que nos desaparezcan, ¿no? Bien, esa es una experiencia que tuve, ¿no? Personal, claro, como todos la hemos tenido con la migración. Luego tuve otra experiencia cuando llegué a primeros años 90 a Suiza, ¿no? A Suiza, allí también había españoles, allí también había emigrantes. Esto lo habíamos leído, lo habíamos estudiado, pero no es lo mismo estudiarlo que verlo allí, ¿vale? Que verlo allí, decir, y vivir sus vidas, ¿eh? Por cierto, de los 6 años de estancia que tuvimos allí, la cima, la cumbre fue cuando el grupo de coros y danzas de Casas de Benítez, que entonces se llamaba La Vendimia, llegó a visitarnos allí. Digamos que la intensidad emocional que desplegamos, ¿no? La intensidad emocional que nos embargó, que nos era tremenda. Esto lo puedo decir por mí, pero también por mis hijos que estaban por allí, ¿no? Hay que agradecer, ¿no? Me parece que llegaron en otoño. Había nieblas, ¿no? Este país, bien bonito, Suiza, pero había nieblas, incluso nieve. Esa claridad de voces, la voz de Pepe, la voz de las chicas de Neo, por ejemplo, el sonido de las castañuelas, la claridad de movimientos de las jotas, etc. Aquello era de una emoción terrible, ¿no? Era una emoción el verlos, digamos, cantar allí en los hogares españoles, etcétera, etcétera. Gracias por ir por allí, por visitarnos allí. Pero bueno, vamos a seguir con esto de Suiza. Efectivamente, allí había muchísimos españoles cuando llegamos, 100.000 españoles. Pero había muchos más, seguramente, en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera. Me parece que me he saltado una. Esta quería poner, ¿no? Es decir, en los años 60, desde 1960 al 72, según cuenta esta tabla, aproximadamente 1.500.000 españoles salieron hacia Europa por cuestiones económicas, ¿no? Era una migración típicamente económica. Esto supone muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que en España la población en el año 1960, era de poco más de 30 millones de habitantes. Estos son el 5% de la población. Y más si tenemos en cuenta que era población activa. Aquí no se iban los abuelos, no se iban tampoco los niños, a no ser que se fuese con algún niño con alguna familia inmigrante. Eran todos, el tipo no, varones, en edad de trabajar, preferentemente jóvenes, etc. Esto fue una sangría para el país, fue una sangría
como ahora es una sangría los países que dejan salir a sus trabajadores, algunos con destino a España, ¿vale? De estos, para explicar esto, ¿no? Para explicar por qué los españoles emigrábamos a Alemania y no los alemanes o los suecos emigraban aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Evidentemente estaba claro, España era un país más pobre, España tenía una situación económica bastante peor que los países del norte de Europa, ¿no? Quizá este gráfico también, que es un poco complicado, ayude a comprenderlo, ¿no? No quiero hablar de los años anteriores, pero fijaos, en el círculo este, el círculo este que he puesto en rojo, ahí se ve como a finales de los años 50, si exceptuamos los años finales 30, que son los de la Guerra Civil, la situación económica en España estaba muy mal, ¿no? Porque esto en realidad, todo el gráfico es una comparación entre la renta per cápita de los españoles, la renta per cápita media de los españoles y la renta per cápita de estos países, de los 15 primeros países que formaron parte de la Unión Económica Europea. Naturalmente, en los años 30 podemos comprender que nosotros estemos en una situación, digamos, tan inferior porque estábamos en una guerra civil. Pero era más difícil comprender que a finales de los años 50 tengamos ese pico de bajada, de manera que nuestra riqueza era inferior en un 50% a la riqueza media de los países del norte de Europa. Lo que pasó ahí es que efectivamente la situación económica española era desastrosa o estaba a punto de colapsar. Entonces los responsables políticos y los responsables económicos dijeron, aquí tenemos que hacer algo. Lo que hicieron fue lo que se hace en estos casos, yo no soy economista, ¿no? Pero que es lo que se llama el plan de estabilización. El plan de estabilización tiene muchas cosas positivas, abre la economía, se cambia mejor la moneda, etcétera, etcétera, pero tiene también una cosa que es negativa, que es un plan de ajuste. El plan de ajuste supone ni más ni menos que es una bajada o una subida del paro fenomenal, aunque sea una subida temporal para luego mejorar. Bueno, pues esta subida fenomenal del paro, estos trabajadores que se quedaron en paro fueron los que nutrieron, digamos, las sociedades europeas, ¿no? El 1.500.000 que habíamos visto antes, ¿no? Pero esto, cuando yo estaba en Suiza, claro, estos temas eran bastante frecuentes, ¿no? Entonces, la pregunta no era por qué éramos pobres a finales de los años 60. Y la respuesta a esa pregunta no era tampoco, oiga, porque en los últimos años o en los años anteriores a 1960, la política económica, esta que se llamaba la autarquía, había sido una política, digamos, fracasada, ¿no? Una política negativa. La respuesta tenía que ser desde un punto de vista más estructural, ¿no? Tenía que ser teniendo en cuenta, digamos, la historia de España, la historia un poquito general, la historia un poquito más general. Es decir, había que, digamos, para responder a esa pregunta, que ya estaba respondida, digamos, por la gente lista, por los historiadores, etc., había que remontarse un poquito en la historia de España. Esto es lo que voy a hacer yo un poco ahora mismo, muy brevemente, tratando de hacerlo con una cierta claridad para que luego nos quede tiempo para, si hay alguna observación que hacer por parte de ustedes o de vosotros, o incluso alguna pregunta, ¿no? Entonces, las tres originalidades, las tres diferencias de la historia de España en relación con la historia de los países europeos, con la historia de los países europeos, especialmente del norte, siempre se han dicho que eran estas de aquí. Nosotros tuvimos una invasión de los árabes, ellos no la tuvieron. Nosotros tuvimos
un descubrimiento de América y una conquista de América, ellos no lo tuvieron. Y nosotros tuvimos una relación un poquito diferente, o diferente del todo, ante el fenómeno que se empieza a principios del siglo XVI, que es el fenómeno del protestantismo. Vamos a ver brevemente cada uno de estos aspectos. En primer lugar, los árabes. Los árabes llegan a España en el 711 por Gibraltar, por Tarifa, y 10 años después, en el 721, están ya en los Pirineos, ¿no? Pero a partir de ese momento empiezan a retroceder, ¿no? Ya sabemos que el sitio ¿no? que quedan núcleos cristianos en las montañas cantábricas, lo de Pelayo, Covadonga, etcétera, etcétera, y entonces a partir de ese momento empiezan a retroceder. Esto se sabe así positivamente. En el año 1000 se llega hasta la frontera del río Duero, en el año 1100 se llega un poquito después del Tajo, y a partir de ahí el siglo XII y especialmente el siglo XIII, la primera parte del siglo XIII, Fernando III el Santo y Jaime I el Conqueridor, Jaume I el Conqueridor, que conquista Levante, digamos que deja reducido la presencia de los árabes solamente al Reino de Granada. El Reino de Granada perdurará allí hasta el año 1492, en que lo conquisten los árabes. Lo conquisten los reyes católicos, ¿no? Y ya desaparezca la presencia, digamos, oficial de los árabes. Naturalmente, los árabes que permanecen en España en algunos sitios 800 años, ¿no? Una reconquista un poquito prolongada en el tiempo, ¿no? Dejan muchísimas cosas interesantes en España, ¿no? Siempre se pone como ejemplo la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista del modo de vida, ¿en qué nos influyen? Es decir, ¿en qué influyen a los núcleos cristianos el hecho de que nosotros durante 800 años estemos peleando contra los árabes? ¿Y en qué diferencia eso, ese tipo de modo de vida, el modo de vida que tenían los países del norte de Europa? La respuesta a eso es que el modo de progresar en España era un modo belicoso. Es decir, en España se progresaba adquiriendo tierras que se les iban quitando a los árabes. ¿De acuerdo? No era un modo de progresar en el que se utilizase, digamos, el arado y la azada para cultivar la tierra y de ahí sacarle fruto y con eso progresar. No. Lo que se utilizaba era la espada y la lanza, ¿no? Se ponía uno detrás de los reyes, ¿no? Que guerreaban contra los árabes, y cuando se les quitaban a los árabes tierra, pues si el rey, gracias a tu colaboración, te daba un trozo de tierra, un condado, etcétera, etcétera, ya habías progresado en la vida. Esto es un poco diferente en los países del norte de Europa. En los países del norte de Europa que no tienen árabes, aunque estén peleando allí algunas veces e incluso emprendan algunas acciones belicosas como lo de las cruzadas, ¿no? Que iban a Tierra Santa, en los países del norte de Europa más bien se dedican a la ganadería y a la agricultura. Es decir, la riqueza la obtienen un poco de ahí, ¿no? Y entonces se va creando, digamos, una riqueza con el trabajo material, con el trabajo un poco paciente, nada heroico, de arar los campos, etcétera, etcétera. Esto, yo qué sé, se puede ejemplificar, por ejemplo, en los castillos. Son castillos, este es alemán, aquel es español, el castillo de García Muñoz, que lo conocemos bien. El aspecto es bastante diferente, ¿no? Aquí da la impresión, ¿no? En los alemanes, los castillos alemanes, que hay una especie de posibilidad de vida cómoda, ¿no? De vida burguesa un poco, ¿no? El castillo de García Muñoz, bueno, bien, está un poquito estropeado, pero da la impresión de que no es posible esa vida, es un poquito una vida de guerreros, ¿no? Lo mismo pasa con el castillo de Alarcón y en comparación con ese castillo que está en el Loira, ¿vale? Bien, pues esto que nos pasa, digamos,
como consecuencia de la convivencia durante 800 años con los árabes aquí en España, va a pasar un poco, va a prolongarse un poco cuando descubramos América. Una cosa parecida. Los árabes, acabamos con los árabes, bueno, acabamos, los reyes católicos acaban con los árabes en enero de 1492. En octubre de 1492 ya está plantado el amigo Colón en América. Ya ha descubierto a América Cristóbal Colón, ¿no? Porque ha convencido a los reyes católicos de que le apoyen este proyecto que tiene de llegar a las Indias Orientales a través de, ¿no?, por la ruta occidental, y ya está en América allí, que él, como sabemos, no se ha enterado de que ha descubierto América, ¿no? Bien, ¿qué van a hacer los españoles en América? Digamos que continuar los hábitos medievales que hacen con los árabes. Ellos llegan allí, fundamentalmente lo que hacen es conquistar el imperio azteca en México y el imperio inca en Perú, lo descabezan, quitan sus reyes, se constituyen ellos sus reyes o virreyes, se colocan, digamos, en el vértice de la pirámide social, y lo que hacen es explotar a los indios, incluso como estaban siendo explotados por sus propios reyes, podemos decir, ¿no? Y entonces les hacen obtener minerales preciosos, oro, especialmente la plata de la famosa plata de Potosí, ¿no? ¿Vale? Esto puede ser una representación de esto. Ahí vemos a los españoles sentados con su pica, con su espada, y los indios americanos trabajando para ellos. Se prolonga otra vez, digamos, esta manera de obtener riqueza, que es una manera de obtener riqueza, insisto, bastante diferente, cada vez más diferente de lo que está ocurriendo en Europa, porque en Europa, en el siglo XVI, ya se está creando esto que se llama una clase social nueva, que es la burguesía, ¿no? La que surge de las ciudades o burgos, que entonces se llaman, ¿no? Que se dedican a la artesanía, un poco al comercio, un poco a las industrias más incipientes. Esto hace que haya un hábito, digamos, en la sociedad española, una mentalidad por la cual el trabajo, esto dicen los historiadores, en fin, yo digo lo que he aprendido, ¿no? Por el cual el trabajo manual es despreciado, es un deshonor dedicarse al trabajo manual, a las riquezas materiales, y que los nobles, por supuesto, ahí no se deben dedicar, ¿no? Sino a otras cosas, eso que lo hagan la gente del pueblo, los siervos, etcétera, etcétera. Dejamos esto ahí y luego seguiremos con este tema. Vamos ahora con el tercer tema, la tercera diferencia, gran diferencia entre la historia de España y la historia de los países del norte de Europa, ¿no? Con los que nos queremos comparar. Hemos dicho que era el protestantismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos alguna... Esto es lo que quería decir. El amigo Lutero, que es el inventor del protestantismo, podemos decir, ¿no? Digamos que empieza oficialmente en ese año, en 1517, cuando Lutero clava las famosas 90 y tantas tesis, ¿no? Criticando a la Iglesia de Roma en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, ¿no? Lutero había estado unos años antes en Roma, me parece que en 1510, y allí había visto que aquello no era Roma, sino que era más bien Sodoma y Gomorra, porque había vicios por todos los sitios, vicios, digamos, sexuales, corrupciones económicas, crímenes, etcétera, etcétera. Lo que más le molestó, le escandalizó, es esto de las indulgencias, ¿no? Esto de que tú pagabas un poco de dinero y por ese dinero te hacían un papel de toma, luego cuando te mueras se lo das a San Pedro y le dices, mira, por esta limosna que has pagado te vamos a quitar 2 años de purgatorio, ¿no? o te vamos a dar la vida eterna. Esto es, visto desde la mentalidad actual, esto es un absurdo, pero probablemente se lo creían tanto los fieles que compraban esas indulgencias como los
sacerdotes que las vendían. O probablemente también los que habéis hecho el viaje a este estupendo viaje que organizó el sacerdote José Antonio a Italia, si os acordáis, cuando estuvisteis en el Vaticano, precisamente en el tiempo de Lutero, es decir, en las primeras décadas del siglo XVI, es cuando se está construyendo el Vaticano, ¿no? Cuando está por allí el amigo Miguel Ángel pintando la bóveda de la Capilla Sistina, cuando está Rafael pintando las estancias vaticanas, cuando están Bernini, Bramante, etcétera, todos estos arquitectos estupendos edificando esta enorme mole, este enorme mundo que es el Vaticano. También servirían, estas indulgencias servirían para pagar todo esto. O sea, al principio el protestantismo fue una rebelión religiosa, una rebelión teológica, podríamos decir, a nivel de curas o de eclesiásticos o de religiosos. Pero rápidamente se convirtió en un movimiento político y en un movimiento económico. Los príncipes alemanes que estaban, digamos, que pertenecían al imperio, ¿no?, de Carlos V, el emperador Carlos V, que era Carlos I de España, era el emperador de Alemania, pero los príncipes que tenían, digamos, como subordinados suyos, pues entendieron que era una oportunidad para deshacerse de la obligación de pagar impuestos a Roma y una oportunidad también para que los bienes eclesiásticos que había en este territorio germánico revertieran, digamos, en su favor. Y entonces apoyaron a Lutero, ¿no? Y entonces el amigo Carlos V o Carlos I de España tuvo que pelear contra estos, con lo cual tuvimos que gastar algún dinero que venía de América, ¿no?, en este tipo de guerras. Bien, el protestantismo se consolidó. Y entonces, lo que nos interesa a nosotros, aquí quizá me he alargado demasiado, porque lo que nos interesa a nosotros es esto que viene ahora. ¿Qué aporta o qué diferencias aporta el protestantismo, la manera de vivir de los protestantes en relación a la manera de vivir de los católicos? Muchas diferencias, o muchas diferencias importantes. Voy a señalar dos que me parecen las más fundamentales y las más, quizá más fáciles de explicar, aunque tienen su enjundia. En primer lugar, el protestantismo es una especie de modernización de la religión. Es decir, es una especie de actualización de la religión cristiana a los primeros tiempos del siglo XVI, que es el Renacimiento, ¿no? Ya hemos pasado los tiempos medievales, ahora estamos en el Renacimiento. Hay una especie de antropocentrismo, ¿no?, de poner al hombre en el centro, de individualismo, etcétera, etcétera. Eso lo capta bien Lutero. Que Lutero, insisto, el protestantismo es una modernización, no en todos los aspectos de la religión, pero sí en muchos aspectos que venían bien. Entonces, por ejemplo, Lutero propugna que los fieles, para comunicarse con Dios, lo pueden hacer directamente. Lo pueden hacer directamente. No como se hacía antiguamente, ¿no?, en la iglesia medieval, que siempre, porque los fieles eran analfabetos, no sabían leer, se comunicaban siempre a través de los sacerdotes, que eran los que sabían leer y además los que leían la Biblia. Ellos no podían leer la Biblia. Entonces, lo que hace Lutero es decir, no necesitamos intermediarios sacerdotales. Nosotros debemos leer la Biblia individualmente, personalmente, y contactar personalmente con Dios de ese modo. Eso es fundamental, ¿no?, porque los fieles que aceptaron el protestantismo, aunque solo sea porque lo impusieron los príncipes de los cuales eran súbditos, los fieles que adoptaron el protestantismo se dedicaron con una devoción religiosa que podríamos decir con muchísimo interés a aprender a leer. Esto no pasó digamos, en los ambientes católicos, que vamos a llamar ya, sino en los ambientes protestantes. Aprendieron a leer. Esto es fundamental para el progreso de las naciones. Siempre se ha dicho, la riqueza de una nación no depende
de las riquezas materiales que tenga, de las minas, etcétera, etcétera. Depende de la formación de sus habitantes, dependen de la educación, del nivel educativo, del nivel técnico de sus habitantes. Pues bien, me parece que viene ahora, este no lo quiero comentar este. Esta me parece a mí que es la diapositiva más bonita y más importante de toda esta exposición. Son dos mapas. En el mapa de mi derecha está la máxima expansión del protestantismo. No sé si dejo ver la máxima expansión del protestantismo a principios del siglo XVII, 1620. ¿Vale? Los países escandinavos, una buena parte de Alemania, Suiza, un poco de Austria, un poco de Francia, naturalmente el anglicanismo del Reino Unido, ¿vale? Después retrocedió, ese es el punto más culminante, ¿no? El protestantismo retrocedió un poco. Y en el mapa de la izquierda está el índice de alfabetización, atención, alrededor de 1900 en los países europeos. 300 años después, 1620, 1900. Prácticamente coinciden, es decir, en los países en los que ha triunfado o se ha consolidado el protestantismo, las personas son menos analfabetas. Prácticamente no hay gente que no sepa leer. Casi todos saben leer. Eso lo ha conseguido la religión, ¿no? Entonces, el hecho de que sepan leer todos quiere decir que ahí tenemos una población mucho más preparada, que tenemos una población que es capaz de adaptarse a los cambios que vayan viniendo, que tenemos una población que es capaz de inventar cosas, de idear nuevas soluciones, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que es la educación. Bueno, pues esto es un producto de los que obtiene el protestantismo, que hace que los países del norte de Europa nos lleven una cierta ventaja. Es decir, ahí hay una ventaja, digamos, estructural, histórica, con relación a los países del sur, ¿no? Que tenemos ahí, efectivamente, España, y esta es la parte de Europa que pertenece a la otra tercera rama del cristianismo, que es la rama ortodoxa, ¿vale? Bien, esa es una gran diferencia. Una diferencia que aporta el protestantismo. Una segunda diferencia que aporta es, que esto es más difícil de explicar, pero lo dejaré así, que los protestantes tienen afición al triunfo terrenal. Es decir, para los protestantes, el hecho de triunfar en la vida terrena es casi una garantía, que les dice que Dios los ha elegido para tenerlos a su vera, digamos, durante la vida eterna. Eso pasa con los protestantes. En el ámbito católico casi sucede al revés, ¿no? Nosotros aquí somos más partidarios de esto que llamábamos el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia. Es decir, casi nosotros, los católicos, a mí esto me parece bastante bien, ¿no? Protegemos a los desprotegidos, protegemos a los más desfavorecidos, mientras que la mentalidad, la ética, la moral protestante es adorar al ganador, al triunfador, porque parece ser que es como si Dios lo hubiera señalado para que luego, cuando se muriese, estuviese cerca de él en el cielo, ¿no? Bueno, aquí he puesto, me parece que viene ahora Trump, ¿no? Que de los muchos, ¿no? Los políticos últimamente insultan mucho, ¿no? Y Trump es muy original en sus insultos. Uno de los insultos más originales que tiene Trump, que nosotros, quizás los del orbe católico, no entendemos, es este: loser. Bueno, no sé cómo se dice bien en inglés, ¿no? Loser. ¿Cómo se Loser. dice? ¿Vale? Loser. Loser, ¿vale? Perdedor.
¿vale? Para los del ámbito protestante, el ser un perdedor, el insultar así, quiere decir, eres un perdedor en la tierra y vas a ser un perdedor en el cielo. En cambio, en el ámbito católico casi pensamos al revés. Los que son perdedores, digamos, en la vida terrenal, van a triunfar luego a la vera de Dios, ¿no? En la presencia de Dios, ¿no? Esa es también una diferencia importante. Pero volvamos otra vez a España. Ya estamos en el siglo XVII. Esto lo dejamos también. Volvamos a Don Quijote, ¿no? Como Don Quijote, como un símbolo, digamos, del país que tenemos allí, ¿no? ¿Qué es Don Quijote? Don Quijote es un labrador que tiene unas cuantas viñas, unos majuelos, unas cuantas tierras en Argamasilla de Alba, que podía ser Villarrobledo, Socuéllamos, podía ser Tomelloso, podía ser Sisante, unas cuantas viñas. Pero es un hidalgo, pertenece, digamos, al estrato más bajo de la nobleza, pero es noble. Por lo tanto, es un desdoro para él trabajar. No debe trabajar, no debe hacer trabajos, digamos, manuales, materiales, etcétera, etcétera. Se dedica a leer en sus ratos de ocio, ¿no? Tiene una afición por las novelas de caballería que le reproducen un mundo medieval, ¿verdad? Un mundo ya pasado, un mundo ideal. Se vuelve loco por eso y le da por salir, digamos, al campo manchego, a desfacer en tuertos, como él dice, etcétera, etcétera. Muchas de las gracias que hace Don Quijote a los lectores, a las infinitas generaciones de lectores que ha tenido el libro, es este desnivel, esta descompensación entre lo que él tiene en la cabeza, el mundo ideal, medieval, antiguo que él tiene en la cabeza, y el mundo nuevo que está emergiendo. El mundo nuevo ya, digamos, en cierto sentido, de la Edad Moderna, que es lo que se llamaba entonces a esta época. Ese desnivel, ese desfase, es lo que nos hace reírnos, porque dice, tiene en la cabeza una cosa, ve una cosa, y nosotros los lectores decimos, no, que no es eso, que te estás equivocando. Claro, nos reímos de él, es gracioso. Es casi una impugnación, podríamos interpretarlo, una impugnación del mundo moderno, del mundo que le ha tocado vivir de principios del siglo XVII, comparándolo con el mundo medieval. Incluso, digamos, el episodio más famoso, ¿no? La aventura más famosa de Don Quijote, esta de los molinos de viento, puede entenderse también como una lucha del Don Quijote medieval, del Don Quijote, digamos, que piensa en ese mundo ideal, ¿no? De los caballeros andantes, contra una técnica, unas máquinas ya, digamos, incipientes, un maquinismo incipiente, una industria incipiente, que son los molinos de viento, ¿verdad?, que fabrican, son unas máquinas que son capaces de moler el trigo y naturalmente, de producir harina, en fin, en buenas cantidades. Es decir, Don Quijote, a principios del siglo XVII, Don Quijote es un personaje de ficción, pero Cervantes y todos los que viven ahí viven en un mundo, el siglo XVII, que es, digamos, negativo, que es un mundo en crisis. Un mundo en crisis, el siglo XVII es así económicamente, porque hay muchas bancarrotas en los estados y, en fin, vienen hambres, etcétera, etcétera, pero es un mundo en crisis espiritual. Eso es muy importante. ¿Por qué es un mundo en crisis espiritual? Porque hasta entonces, digamos, las almas, los espíritus tenían una seguridad porque sabían a qué Dios rezar. Pero en el siglo XVII, cuando ya se ha estabilizado el protestantismo, en Europa occidental hay una especie de inseguridad, claro. Hay unos que que rezan a un Dios, a una forma, ¿no? Y otros que rezan de otra forma a ese Dios. Entonces, eso hace dudar a los espíritus, ¿no? Y cuando hay estas épocas de inseguridad, la solución de las personas normalmente es regresar
¿no? Hay una especie de conservadurismo, una especie de reaccionarismo que hace regresar, digamos, al mundo medieval, al mundo de la seguridad. Ese es el papel que le toca a España. El papel de, digamos, frenar los cambios, de volver, de estar, digamos, de defender el mundo antiguo, por decirlo. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero sería eso. Entonces, claro, porque los españoles están luchando contra el cisma protestante en Europa del Norte, en Europa, entonces no van a consentir que haya cismas aquí. Entonces no van a consentir que haya herejes, digamos, dentro de España. Entonces, digamos, los mecanismos de control ideológico en España se acentúan. Hay más censura en España que, por ejemplo, en el norte de Europa, en esos momentos. Eso hace que, siendo España en ese momento la potencia económica, militar, territorial, cultural más importante de Europa, ¿no? Porque es así, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en nuestro siglo de oro, nosotros tenemos muy buenos escritores, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Calderón, etc. Bueno, lo que se estudia en la escuela, en los institutos, y tenemos grandes pintores que son quizá los mejores, ¿no? El amigo Velázquez pasa por ser uno de los grandes pintores, quizá el mejor pintor de todos los tiempos. Velázquez, Murillo, Zurbarán, grandes pintores, grandes escritores, pero no tenemos científicos. Los científicos están allende las fronteras, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Pascal, Descartes, Newton, luego después, porque España vive esa especie de constricción, ¿no? Esa especie de control ideológico que es favorecido, digamos que por la monarquía católica y por la Iglesia católica, cuyo brazo es la Inquisición. En esta dinámica se nos pasará el siglo XVII y el siglo XVIII. En el siglo XVII vamos perdiendo ya un poco de potencial militar, ¿no? Se dice que en 1643 los tercios españoles, que habían sido invencibles durante un siglo y medio en Europa, son derrotados en la batalla de Rocroi. Vamos perdiendo poder económico y otras naciones nos van, digamos, pasando la delantera. Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando llegan las dos grandes revoluciones que ocurren a finales del siglo XVIII, la revolución industrial y después la revolución política que representa la revolución francesa, ¿verdad? Estas dos grandes revoluciones que son la revolución, ¿vale? La revolución industrial inglesa, dicen que es la mayor revolución que hay desde la época neolítica, ¿no? Hay una revolución económica en la época neolítica, creo que hace 6.000 años, que es cuando el hombre deja de ser cazador y se transforma en pastor, o deja de ser recolector de frutos por ahí y se transforma en agricultor. Esa es una revolución enorme que aumentó muchísimo la población sobre la Tierra. Y esta revolución, la revolución industrial, que hace que los objetos se puedan producir, digamos, en serie, y además esos objetos producidos en serie son producidos por máquinas, es decir, que no se necesita, digamos, el esfuerzo humano. Una revolución enorme. De ahí, de esta revolución, digamos, industrial, económica, y de la revolución política, están hechos nuestro hoy. Es decir, esto es la modernidad. Somos herederos de estas dos revoluciones. La Revolución Francesa, ¿no? Los de, ¿cómo? Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad de oficios, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de empresa, ¿vale? El liberalismo está ahí, el liberalismo político está en la Revolución Francesa. Los derechos del hombre y del ciudadano.
la cultura, etcétera, etcétera. Ahí, este es nuestro mundo moderno. Bueno, pues todo esto coge a España un poquito a traspié y siempre va, digamos, siguiendo la ruta de los otros países que van más al principio. Esto nos pasará a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX, en las primeras décadas perdemos prácticamente todo el imperio colonial, ¿no? Ahí están las fechas por las cuales estas grandes naciones americanas se hacen independientes. Paraguay en 1811, Bolivia, Venezuela, Argentina, las grandes naciones se hacen independientes. Perdemos prácticamente todas nuestras posesiones americanas. Pero en España parecemos no entendernos. En España parecen, excepto algunos españoles un poquito lúcidos, parece que no tienen la fuerza necesaria, la energía vital necesaria como país para reaccionar ante, digamos, este desastre anunciado que poquito a poco se va consumando en España. Así transcurre el siglo XIX, ¿no? Hay una novela de 1884, La Regenta, de Clarín, que dicen que si Cervantes no hubiese escrito El Quijote, esta sería nuestra novela, nuestra mejor novela española. Me permito recomendarla al club de lectura de Casa de Benítez del Pueblo, que sé que es un club de lectura muy potente, que se atreve con obras enjundiosas. Por ejemplo, sé que ha leído la estupenda novela de Guzmán Fernández, Amarga Memoria, así que puede acometer la lectura de esta obra, que es importante. Aunque yo ya sé que la primera tarea que tiene este club de lectura en España, en Casas de Benítez, en cuanto acaben todos estos actos, es empezar a leer el libro de Clara Aránega, que fue brillantemente presentado anoche, ¿no? Y esto hay que leerlo en primer lugar. Pero lo que quería hablar es de esta frase con la que empieza la novela. La heroica ciudad dormía la siesta. La heroica ciudad dormía la siesta. Es imposible que si es heroica duerma la siesta. Digamos, el modelo de héroe es Don Quijote. Don Quijote no dormía. Don Quijote le decía a Sancho, Sancho, tú puedes dormir aquí en el mullido suelo, era suelo, no demasiado mullido, puedes dormir aquí en el mullido suelo porque yo voy a pegar una cabezada, si acaso, sobre Rocinante, aquí empuñando mi lanza, porque los héroes, esta es la manera que tenemos de dormir. Entonces, esto es una contradicción. Si en vez de poner ciudad ponemos nación ahí, la heroica nación dormía la siesta, podemos entender que eso es una metáfora de lo que le pasa a España, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a España? Que está pensando en las glorias pasadas, pero que en el siglo XIX se está durmiendo y está dejando pasar todas las posibilidades tecnológicas, industriales, etcétera, que están teniendo lugar, digamos, en las naciones del norte de Europa. Esta especie de sueño cataléptico, esta especie de siesta perpetua, va a tener un mal despertar a finales de este siglo. La fecha 1898, el desastre, ¿no? La pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, Filipinas, Puerto Rico. No son las más importantes, ya hemos visto que a principios del siglo hemos perdido las grandes naciones hispanoamericanas. Son pequeñas, pero son las últimas. Y probablemente por eso ahí se crea como una especie de mal despertar, de sacudida, ¿no? De aldabonazo en la conciencia de los españoles. Los españoles más lúcidos empezarán a pensar de pronto en esa fecha, che, estamos hechos polvo. España es un desastre. España está dentro de un marasmo del que no va a ser capaz de salir, ¿no? A partir de 1898 se crea una especie de subgénero literario
que se llama Literatura del desastre. Muchísimos libros inmediatamente, en los años inmediatamente posteriores, se dedican a esto, ¿no? Yo he puesto aquí algunos que tenía por allí por casa. Psicología del pueblo español. Analizan qué le pasa al pueblo español, qué enfermedades tiene. Los males de la patria. La moral de la derrota. En fin, esto es una cosa, ¿no? Aquí inciden en qué mal estamos. Qué mal estamos no solamente en esos tiempos actuales, 1898, sino que hay también una mirada crítica sobre el pasado que hasta entonces se había visto como glorioso. Y hay algún escritor que dice, ¿pero qué tiempos gloriosos tuvimos en España? En España siempre ha vivido en una perpetua decadencia, ¿no? Incluso se analiza la psicología del españolito, ¿no? Esto lo hace perfectamente el amigo Antonio Machado, que aquí es cantado por el amigo Serrat. Que dio a Caracha a recibir un día. Tiene mustia la piel y el pelo cano, ojos velados por melancolía. Bajo el bigote gris, labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Aún luce en el corito terciopelo. Bueno, lo hemos dejado ahí porque no, para un poquito como ejemplo de el análisis que hace, ¿no? ¿no? El español que está en el casino provinciano entre volutas de humo jugando a las cartas, pero no sin dedicarse a sus negocios ni sin dedicarse a cuidar su hacienda, ¿no? Este es el ejemplo también del español que está en esta España que está en marasmo. No durará mucho esto, no durará mucho este tipo de expresiones. Y entonces, unos años después, en 1910, este pensador, que es uno de los más importantes en España, José Ortega y Gasset, pronuncia una conferencia en El Sitio de Bilbao, que se llama Pedagogía Social como Programa Político. Pero la última frase, ¿no? Ya ahí pide que España se levante, que hay que rehacer España, hay que hacerla levantar. Entonces pronuncia esta frase que es como una especie de eslogan, pero es también un programa político. España es el problema y Europa la solución. Tenemos que aproximarnos a Europa. Basta ya de luchas entre los católicos españoles y el resto de los protestantes. Tenemos que adoptar muchas fórmulas que son propias de los europeos. Porque los europeos han conquistado el bienestar económico, han conquistado la tolerancia entre los que piensan diferente, han conquistado la cultura, etcétera, etcétera. Hacia ahí tenemos que ir. Y ese es el programa, digamos, que se hace mentalidad social a principios del siglo XX. La mayor parte de los españoles más conscientes se apuntan, digamos, en esta dirección. Lo que pasa es que Europa, naturalmente, fijaos, 1910, en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Y desde 1914 empieza un ciclo de 20 años absolutamente desastrosos para Europa. La Primera Guerra Mundial, el fascismo italiano, la Revolución Rusa, la crisis del 29, la Guerra Civil Española, que a nosotros nos afectó especialmente, pero también afectó a los europeos y puede entenderse incluso como una especie de preludio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Aquí he puesto esto de los 4 jinetes del Apocalipsis porque a lo mejor tiene que ver bastante con esto, ¿no? Lo que pasa es que a partir de 1945, quizá para conjurar los peligros que habían, ¿no? las escandalosas cosas, el desastre, la muerte, etcétera, etcétera, de toda Europa, los europeos se conjuran para, digamos, incidir en sus principios.
para acentuar, si cabe más, esos principios, ¿no? Y a partir de 1945 en Europa se crea una sociedad que es de las más justas del mundo. Se crea esto que se llama el estado del bienestar, se crea una protección social que hasta entonces era muy, digamos, muy incipiente. Es decir, Europa se constituye en una sociedad de las más justas de la historia. Es verdad que ahí nos coge también un poquito a contrapié, ¿no? Porque en Europa era la Europa de las democracias y nosotros estábamos aquí gobernados por una dictadura, pero incluso dentro de la dictadura había miembros de la sociedad civil, digamos, que abogaban por ese programa de acercarnos a Europa. Incluso el franquismo, en la segunda época, es decir, a partir de 1960, en que se abrió un poco más y dejó esa política de aislamiento, pidió la entrada en el mercado común. Pidió varias veces, solicitó entrar en este club de los países europeos. No fue aceptado porque, evidentemente, claro, tenía un régimen que no era compatible con los principios de la Unión Europea. Pero bueno, acabado, digamos, la dictadura, ya en tiempos de democracia, nosotros en 1986 entramos como miembros de pleno derecho en la Unión Europea. Estoy acabando. Por eso vuelvo a repetir el gráfico este que puse al principio, que pusimos al principio, un poquito ahora para mirar, digamos, en las últimas ramas de la curva. Ahí lo que se ve es que la democracia y Europa no nos ha ido mal. Es decir, por primera vez en la historia, si hacemos caso, digamos, a este gráfico, España ha superado el 80% de la riqueza de los países, de la riqueza media de los países europeos, de los 15 países esos, ¿no? No nos ha ido mal. Entonces, eso quiere decir que la permanencia en Europa quizá sea positiva para España. Goyri-Golzarri, ¿cómo se llama? Ignacio, que fue el presidente, hasta hace poco creo, de CaixaBank, uno de los del primer banco, el segundo o el tercero, un gran banco español, ¿no? Me parece que es a principios del año pasado, 2024. Esto lo dijo en Barcelona. Esto es bonito, es importante. Goyri-Golzarri dijo: Europa tiene el 6% de la población del mundo. Somos pocos, 450 millones de los 9.000 millones que hay en el mundo. Ese 6% de la población tiene el 18% del PIB, el 18% de la riqueza. Es decir, tenemos el triple de la riqueza que, digamos, dividido justamente nos correspondería, ¿no? Somos el triple de ricos de lo que nos correspondería. Pero lo más importante es lo que viene después. Y somos el 48% de las políticas públicas. El 48%, la mitad. ¿Cómo traduzco yo esto? A lo mejor lo traduzco mal, de políticas públicas o de gasto público, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la mitad de las escuelas gratuitas que hay en el mundo, o la mitad de los institutos, o la mitad de las universidades, o la mitad de las carreteras, o la mitad del seguro de paro, o la mitad de las pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, aquí es donde mejor se vive. Esto es una especie de paraíso, ¿no? Habrá otros países, otras zonas del mundo que sean más ricas, pero donde quizá la riqueza esté menos repartida. Estoy acabando. Esto siempre me ha acordado el título de la novela de Vargas Llosa del 2003, El paraíso en la otra esquina. Cuenta la historia del pintor Paul Gauguin, de finales del siglo XIX, que, amargado de la civilización occidental, coge los bártulos y se va, creo que primero al Caribe y luego después a la Polinesia francesa, a Tahití, a vivir, a buscar allí lo primigenio, el paraíso primero, los colores, la vida en su principal origen, etcétera, etcétera.
Yo creo que se equivocó, lo pasó mal, se murió bastante pronto. El paraíso no está en la otra esquina. Probablemente el paraíso está en esta, en Europa. Y aunque Europa pasa ahora por muchas dificultades, algunas de las cuales es que los europeos, que sus ciudadanos han perdido un poco de entusiasmo con esta idea, yo creo que sigue siendo una buena idea. Y si ser benitense es una idea muy original y muy bonita y muy estupenda para ser buen manchego y buen español, lo mismo es probable que ser benitense es una de las maneras más bonitas de ser un buen europeo. Muchas gracias. Muy bien.